Es de suma importancia considerar la interfaz gráfica en cualquier proyecto de diseño, ya que actúa como un vínculo entre el usuario, el sistema y el objetivo de la acción. Según diversos autores, la interfaz es un ecosistema visual interactivo que emplea signos y metáforas gráficas para facilitar la comprensión y la comunicación entre la persona y la computadora. Su función principal es medir visualmente para que la interacción sea clara, intuitiva y eficiente. Para lograrlo, debe adaptarse a las necesidades del usuario, realizando pruebas que determinen qué elementos como tipografía o iconos ofrecen mayor claridad y facilidad de uso. La interfaz gráfica para fungir como soporte está necesariamente integrada por diversos elementos visuales, como iconos, figuras, imágenes y texto, que según Luna González están conformados por el color, la tipografía, la imagen y la composición. De acuerdo con Prado León y Ávila Chaurand, además del color y la tipografía, se integran las tablas, gráficas y símbolos gráficos, así como la semántica y sintáctica de la información. Cada elemento debe adaptarse a las necesidades del usuario. El color como elemento en una interfaz se define como un elemento imprescindible, ya que tan solo al verlo, antes de identificar una imagen o de leer un texto, ha empezado a transmitir un mensaje de tal manera que el usuario puede identificar si le es llamativo, si le da tranquilidad, serenidad, alegría, que son adjetivos mismos que también representan a la empresa, organización o institución vinculada con el diseño en cuestión. La elección del estilo tipográfico debe hacerse considerando al usuario y su contexto de lectura, para no afectar la legibilidad ni la legibilidad. Aunque una tipografía ornamentada puede dificultar la lectura, puede usarse con fines estéticos o de énfasis, siempre que se combine con fuentes más legibles. Su estilo comunica tono y personalidad. En sí, la tipografía debe elegirse según su función y el mensaje que se desea comunicar. De igual manera, la imagen es un elemento visual que transmite mensajes y emociones, y al incorporarse en una interfaz gráfica, debe cuidarse su tipo, estilo, tamaño y ubicación. Por otro lado, la composición, entendida como la organización jerárquica de los elementos, tipografía, imágenes, gráficos, etc., dentro de una retícula es de suma importancia, ya que se trata de una estructura jerárquica que asigna un lugar específico a cada componente, lo que facilita la claridad, el orden y la comprensión visual por parte del usuario. Las tablas, gráficas y símbolos funcionan como herramientas visuales para clarificar ideas y facilitar su comprensión. Además, analiza la forma de presentación de la información a través de tres niveles de lenguaje: sintáctico, que organiza el orden de los elementos para favorecer la comprensión; semántico, que da significado a los mensajes mediante el uso adecuado de palabras; pragmático, que interpreta el mensaje según el contexto cultural y social del usuario. La densidad de información influye directamente en las decisiones de diseño de una interfaz gráfica, ya que requiere organizar y categorizar los contenidos para presentarlos de forma clara y sencilla. Asimismo, destaca que la efectividad de la comunicación depende de su adecuación al usuario, por lo que el diseñador debe conocer y comprender sus características, edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo, gustos y motivaciones. Por lo tanto, el diseño debe centrarse en el usuario como eje principal, adaptándose a sus necesidades para lograr productos funcionales y comprensibles. La usabilidad es la medida con la que un producto es usado por determinadas personas para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto. Nielsen define a la usabilidad como un atributo de calidad que evalúa la facilidad del uso de las interfaces del usuario y establece que la usabilidad está compuesta por 5 componentes de calidad. 1. Capacidad de aprendizaje. Este componente hace alusión a la facilidad con que el usuario puede realizar tareas básicas durante el primer contacto con la pieza de diseño. 2. Eficiencia. Este componente está relacionado con la rapidez en que los usuarios pueden realizar dichas tareas después de haberse familiarizado con el artefacto. 3. Fiabilidad. La fiabilidad habla sobre la capacidad del usuario para recordar el uso de la pieza de diseño después de un tiempo. 4. Error. Este atributo trata de los márgenes de errores que puede tener el usuario durante el proceso de interacción con la pieza de diseño. Se espera un margen de error muy pequeño que no entorpezca significativamente las tareas que el usuario tiene que realizar con este artefacto. 5. Satisfacción. Este componente es el que debe predominar por encima de todos los demás cuando se busca la condición de usabilidad en una pieza de diseño.
La satisfacción es el grado de qué tan placentera es la experiencia de dicha interacción con dicho artefacto. Jordan, por su parte, declara que la usabilidad es una propiedad de la interacción entre un artefacto, el usuario, y la tarea que éste tiene que realizar con dicho artefacto. Capacidad de adivinar. Se refiere a la eficiencia efectiva y satisfacción con la que un usuario en especial puede completar ciertas tareas relacionadas con un producto en particular durante el primer contacto con este. Capacidad de aprendizaje. Este componente hace referencia a que el usuario puede interactuar de una manera sencilla con el producto al primer encuentro. Rendimiento de la experiencia del usuario. Es el grado de eficiencia, efectividad y satisfacción con el que usuarios experimentados y relacionados con ciertos productos pueden alcanzar un objetivo o completar una tarea. Potencial del sistema. Este componente abarca el nivel óptimo de eficiencia, efectividad y satisfacción con el que es posible completar tareas específicas con un producto. Reusabilidad. Esta propiedad de la usabilidad alude a la habilidad del usuario de volver a completar tareas específicas en cierto producto, después de no haber interactuado con él después de un tiempo pertinente. La usabilidad es un atributo que las piezas de diseño deben presentar, que al cumplir con estos componentes de calidad, se facilita el uso, comprensión e interacción con estas. Para Jordan, la usabilidad es un atributo que las piezas de diseño deben presentar, ya que al cumplir con estos componentes de calidad, se facilita el uso, comprensión e interacción con estas. Asimismo, establece que son aquellas que hacen referencia a las aptitudes, conocimiento, experiencias y creencias del usuario respecto al artefacto de diseño y el contexto en que se interactúa con este. Un diseño orientado a la usabilidad tiene como propósito cubrir ambas características en correlación con el contexto de uso y requerimientos de usabilidad del producto de diseño. Se elaboraron guías para la realización de interfaces gráficas considerando 6 aspectos. Consideraciones generales. Analizan aspectos relacionados con la agrupación de información, recordatorios o texto de apoyo, uso de elementos familiares, uso de elementos gráficos limitados, jerarquía, consistencia, énfasis y simplicidad. Usuario. Hace referencia a definirlo en cuanto a nivel socioeconómico, nivel de escolaridad o académico, edad, sexo, situación geográfica, situación de lectura, creencias sobre la información, así como usos y costumbres. Texto. Este elemento es de suma importancia, ya que a través de este se transmite la manera escrita de la información al lector. La mejor selección tipográfica y de composición de texto es importante para la legibilidad del documento en sí y para que la información que se está trabajando resulte significativa para su lector. Color. El color no debe realizarse por gusto, sino a partir de las necesidades y el objetivo de la interfaz gráfica. Generar una codificación de su uso de acuerdo a la prioridad, alta, media o normal. Usar una paleta de color que emplee como máximo 4 colores. Crear un buen contraste con un fondo de color que no genere ruido visual y que ayude a jerarquizar la información. Elementos gráficos. Estos deben mantener una consistencia en el artefacto de diseño con un mismo estilo gráfico y orientación, ya sea horizontal o vertical. Usar símbolos, líneas o barras para minimizar la cantidad de información que se transmite. También es recomendable el uso de etiquetas en los elementos gráficos que requieren una aclaración. Estructura de la información. Debe considerarse leer y relacionarse con la información que contendrá el artefacto de diseño para que exista una congruencia y secuencia entre términos y conceptos. Debe mostrar una jerarquía clara y bien planificada para que el usuario le otorgue un orden. Se emplearon diversos métodos de análisis, como son métodos mixtos de investigación, los análisis de tareas, las pruebas A/B, cuestionarios PSSUQ y workshops centrados en los usuarios. El análisis de tareas se emplea frecuentemente con la finalidad de evaluar la eficiencia en el campo laboral. Es empleado para analizar y entender las actividades realizadas por un individuo o grupo de ellos. Las pruebas A/B permiten comparar el desempeño del contenido entre dos versiones o modelos con la finalidad de saber cuál de ellos resulta más atractivo para el individuo. El cuestionario de usabilidad del sistema posterior al estudio, o mejor conocido como prueba PSSUQ, evalúa la satisfacción de los usuarios respecto a un producto digital. El diseño centrado en el usuario es una metodología enfocada en el usuario y las necesidades a lo largo de todo el proceso de diseño. Se considera la experiencia del usuario desde la conceptualización hasta la implementación del proceso. Participaron 30 estudiantes de diseño divididos en dos grupos.
Cada grupo evaluó la guía realizando una tarea y respondiendo un cuestionario de usabilidad. Medimos tiempo de lectura, eficiencia y satisfacción con el diseño. Los resultados mostraron que la versión A fue más rápida, pero la versión B fue más clara y mejor valorada. Esta fase nos permitió definir la versión final y sentar las bases para la segunda validación. Una vez descritas y analizadas todas las consideraciones a lo largo del presente documento, se concluye que los ítems desempeñan un papel fundamental para que el usuario tenga una mejor comprensión, tanto la organización como el desarrollo de las interfaces gráficas, así como los elementos que le componen, color, texto, elementos gráficos y la estructura de la información son puntos de partida que constituyen el soporte para el proceso de diseño. La visualización de la información es un instrumento que surge a partir de la necesidad del hombre de representar y explicar su realidad. Esta herramienta ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de éste, en donde dicho instrumento conlleva un proceso cognitivo por parte de su lector. Se lleva a cabo a través de un análisis de las representaciones visuales de ciertos elementos y permite a éste comprender la información con la que interactúa. Al hablar de diseño de información, es necesario describir el perfil del usuario como elemento base y eje rector de la estrategia misma del diseño, ya que al conocer y reconocer al usuario como ente independiente y con características únicas, se puede establecer un panorama más certero respecto al rendimiento de la pieza de diseño que se desarrolla, y con ello, poder definir la estrategia apropiada, que en nuestro caso se refiere a los sistemas de visualización de información médica. Otra parte muy importante de este trabajo de investigación fueron los campos de la usabilidad. Para esto, se trabajó bajo los conceptos establecidos por Nielsen y por Jordan, en donde el primer autor define a la usabilidad como la facilidad con la que se usa un objeto, y por otra parte, dice también que para que este artefacto sea usable, debe cumplir con 3 propiedades o características. La eficiencia, es decir, que el artefacto de diseño sea rápido de leer, la efectividad cuyo objetivo es que la información que se plantea en esta sea comprendida por el usuario, y la satisfacción, referida a que dicho artefacto sea agradable estéticamente a los ojos del usuario, tanto en su composición visual como en su contenido. De igual forma, dentro de esta área se analizaron los componentes propios de la usabilidad del diseño de interfaces, en donde se encontró que dicho concepto está conformado por algunas capacidades tales como la de adivinar y la de aprendizaje. El rendimiento de la experiencia del usuario, el potencial mismo del sistema con el que éste está interactuando y la reusabilidad del mismo sistema. De este modo, es factible generar artefactos de esta índole que sean eficientes, efectivos y satisfactorios para el usuario. Al emplear como base guías de esta naturaleza, las cuales tienen como estructura lineamientos teóricos y técnicos acerca de la visualización de información, así como la imagen, ergonomía cognitiva, usabilidad y diseño de información, es posible obtener una dirección más eficaz para que el diseñador desarrolle artefactos de comunicación que no solo se vean bien estéticamente, sino que contengan información significativa para su usuario. Es recomendable particularizar las guías de acuerdo con el tema de la interfaz, ya que cada campo disciplinar tiene sus características propias y temas indispensables a considerar, de tal manera que la propuesta que se presenta se puede tomar como una base estructurada con muchas posibilidades de transferencia del conocimiento a diversas disciplinas.